Bueno, vamos a platicar hoy sobre diseño estructural simplificado de mampostería de bloque, de concreto. Realmente aplica a otras cosas, pero como estamos hablando en buena medida del manual de Ajíes en su segunda edición, que saldrá próximamente, pues esa va enfocada hacia el bloque de concreto. Lo que vamos a platicar el día de hoy es en general sobre mampostería, el concepto de lo que son estructuras de cajón, cómo funcionan las paredes de mampostería con el refuerzo que utilizamos. Y vamos a hablar sobre la mampostería de concreto ya en particular y un punto muy importante que es la distribución de las paredes en una edificación de mampostería. Les comunico que más adelante, esto es el próximo mes, va a tener lugar otra plática similar a esta, que está enfocada hacia técnicos de la construcción, departamentos técnicos dentro del diplomado de CSI para técnicas de construcción. Y va a constar de dos partes. Una primera parte introductoria y una segunda parte que la van a tener los colaboradores de esta segunda edición del manual de mampostería, José Carlos Ramírez y Marco May, y ellos van a hablar sobre resolución de ejemplos y bueno, resolución de ejemplos prácticos. Empecemos entonces. Bueno, la mampostería es algo que se ha usado de una u otra forma por milenios. Por ejemplo, esta es piedra caliza tallada y mortero de cal. Y sí, los mayas desde aún 1000 años antes que el año 700, porque aquí debía haber puesto una fotografía de la danta y del tigre y la pava y las otras estructuras del reino de la serpiente. Ellos ya tenían mampostería tallada y ya tenían mortero. Si bien para fabricar 1 tonelada de cal se necesitaba quemar 8 toneladas de madera. Bueno, pero ese es solo un apunte. La mampostería realmente se usa es tal vez el primer método de construcción utilizado por el hombre en lo que se respecta a habitaciones. Esto, por ejemplo, es Santa Sofía en Constantinopla, 1500 años, y todo eso está hecho en mampostería. Si ustedes van por todo el mundo, van a encontrar el uso de mampostería con diferentes clases de unidades de mampostería por todos lados. Por ejemplo, esta es la gran mezquita de Lahore en Pakistán, la segunda más grande del mundo. Todo esto está hecho con las mismas técnicas de mampostería. Y la encuentran ustedes por todos lados, Europa, Asia, Sudamérica, etc. Aquí en Guatemala, entre las primeras edificaciones de mampostería al estilo europeo, pues encontramos la capilla de la Virgen de la Conquistadora, se llama, en Salcajá, en Guatemala, iniciada poco después del año 1524. Y, por supuesto, la mampostería en Guatemala se manejó con una maestría extraordinaria. Lo vemos en Santiago de Guatemala, hoy la Antigua, posteriormente en el siglo XIX, en Quetzaltenango se desarrolló mampostería de piedra. En Occidente, especialmente en Quetzaltenango, pues las unidades de mampostería se podían hacer de piedra tallada. Entonces,
¿Qué es mampostería? Pues es levantar paredes uniendo mampuestos, pegándolos entre sí con un mortero. Eso de mampuesto se oye algo raro, ¿verdad? Así que nosotros solemos decir unidades de mampostería. A lo mejor se oye igual de raro, pero así es como les hemos dado en llamar. Y realmente las unidades de mampostería puede ser casi cualquier cosa que ustedes peguen entre sí, sean bloc de concreto, bloc de arena pómez, los ladrillos, la piedra, hasta nuestro adobe de limo, ¿verdad? Que tiene una resistencia sísmica prácticamente cero. Cualquier clase de bloques que se unan entre sí se vuelven mampostería. Y esto es lo más usado en Guatemala. O sea, el bloc de concreto y muchas veces el bloc de arena y cemento, ladrillo actualmente en menor proporción. ¿Para qué sirve entonces la mampostería? Sirve para edificar cajas o cajones, literalmente, cajas. Y estas cajas son simultáneamente ambientes habitables por dentro y la estructura portante. Entonces, los cajones son literales y son óptimos para estas estructuras menores, especialmente en aplicaciones de vivienda y algunas aplicaciones comerciales. De hecho, las 2/3 partes del cemento que se fabrica en Guatemala tiene como destino este tipo de construcciones de mampostería de todo tipo. Y claro, la mampostería está abarca todo el espectro socioeconómico, porque es lo más práctico para estos desarrollos habitacionales y comerciales pequeños. A veces ni cajón parece, pero es la técnica. Es la técnica. Todas estas son entonces estructuras de cajón. Los ejemplos que están mostrados aquí alrededor en la imagen tienen la característica de que carecen casi completamente de un componente común hoy en día, que es lo que llamamos el refuerzo confinante. Se ha venido a llamar esto refuerzo de confinamiento de la mampostería. Yo más bien prefiero el término activo, refuerzo confinante, porque lo que hace es confinar los paños de mampostería. Bueno, entonces, habiendo pasado ya por este preámbulo, pasemos al concepto de cómo es una estructura de cajón con el refuerzo confinante. Y aunque aquí vamos a hablar de bloc, más adelante realmente esta técnica aplica a otros materiales como paredes de concreto fundidas, que no serían literalmente mampostería, pero que las podemos ligar unas con otras para generar el mismo tipo de cajón, o con paredes prefabricadas, o el ladrillo, o la piedra, y todo lo que ya habíamos hablado anteriormente. Y creo que esta foto de por allá por el Quiché lo deja claro. En edificaciones de cajón lo que carga son las paredes. Esto es tal vez una cosa fundamental, porque en la construcción en Guatemala muchas veces se considera que lo que está cargando y lo que va a generar la resistencia a estas edificaciones son las mochetas y las soleras. Entonces, es frecuente ver en el interior de la República de Guatemala que las mochetas y las soleras realmente tienen una cantidad bastante apreciable de refuerzo, porque se considera que así van a resistir más y se descuida la resistencia de las unidades de mampostería. Pero las dos cosas
son importantes. Lo que carga es la mampostería y por lo tanto tiene que ser de la mejor calidad posible o de una calidad que conozcamos. Y las mochetas y soleras, que por supuesto son importantes, pero para mantener los paños de pared como una unidad. Con este refuerzo incorporado, podemos hacer entonces cajas o cajones muy resistentes, siempre que los materiales sean de calidad razonable. Ahí ven ustedes lo que es una estructura de mampostería. No es más que un ensamble de naipes y lo que resiste es el naipe en sí, pero lo que mantiene la unidad son en este caso las cintas adhesivas que van en las aristas. Y bueno, hay una situación ahí desafortunada que nos ilustra muy bien ese concepto. Eso es de Cantel o Sunil hace ya 10 años. Y entonces ven ustedes cómo está socavado eso, pero el cajón de mampostería está presente prácticamente íntegro. Esto es lo que buscamos y queremos lograr con las estructuras de mampostería. Y claro, deben estar ligados de la mejor manera posible. Si no, miren ese caso en Nicaragua en 1972, en donde se pone como una cosa secundaria la liga entre los paños de pared y muchas de las edificaciones prácticamente se desarmaban, como lo ven ustedes ahí. Y hay que apuntar que esas cajas de naipes son mucho mejores si le ponen esos. De manera que el uso tan generalizado de losas de concreto en la construcción en Guatemala es realmente una ventaja. Aquí ven ustedes otro ejemplo, allá por San Mateo Ixtatán. Esta casa originalmente sobre soportes. El soporte por cualquier razón se cae, pero ustedes ven cómo la integridad de la mampostería se sostiene. Y aquí miran ustedes ejemplos repetidos, también del 2010, allá en Occidente. Miren cómo la edificación prácticamente pudo rodar entre la barranca y aún así quedar entera. Esto es lo que buscamos y desafortunadamente no siempre se logra bien. En el ejemplo es claro porque la edificación es muy pequeña. Cuando la edificación es más grande, entonces es mucho más difícil lograr este efecto de cajón, pero es a donde tenemos que apuntar. Las estructuras de cajón están reconocidas bajo ese nombre en las normas de AGIES, la norma 3 la reconoce, ahí está su descripción, y realmente estos cajones han sido el caballo de batalla del FHA por 50 años. El diseño estructural de la mampostería en Guatemala es generalizadamente empírico. Si ustedes ven, casas de personas de menor ingreso, de mayor ingreso, el esqueleto es el mismo. Ahí. Lo único es al final la diferencia de acabados, pero lo que está dentro es lo mismo. Y hasta los ingenieros y los arquitectos la refuerzan empíricamente. O sea, tomamos un plano y empezamos a poner puntitos de mochetas y refuerzos en la planta y ya, ahí va, y ahí lo construyes. Pero esto es donde hay que detenerse y pensar que hay una técnica para
determinar la cantidad de paredes, si la cantidad de paredes que tenemos es suficiente, si está bien repartida, y ese es el tema general, de esta plática. Y como ustedes ven, tiene una aplicación mucho más amplia que la vivienda mínima. ¿Y de dónde vino este sistema de refuerzo? Que probablemente entró en Guatemala hacia 1925, después de los terremotos del 17 y 18, que causaron tanto destrozo a lo largo de todo el Valle de Guatemala. No solo en Ciudad de Guatemala, sino causaron mucho daño en todo el Valle a lo largo de todo el Valle de Guatemala, desde Amatitlán hasta San Pedro, Ayampuc. Se vio la necesidad de tener un sistema diferente de aquel sistema que había fallado totalmente durante los terremotos del 17 y 18. Posiblemente, después del terremoto de Messina en Italia en 1908, se empezó a desarrollar esta idea de confinar la mampostería con refuerzos de concreto reforzado. En Europa nunca se ha usado en gran medida, prácticamente no se ha utilizado. También en la mayor parte de Europa tienen pocos sismos o muy distanciados entre sí. Pero en América Latina este sistema ha pegado y se utiliza a lo largo de toda América Latina. Aquí, los que introdujeron esto, podemos citar nombres. Si ustedes tienen más, pues se agradecen los datos, porque nuestra historia es difusa porque jamás escribimos. Pero aquí cabe mencionar a Rafael Pérez de León, Enrique Riera, y varios constructores, arquitectos, ingenieros que inmigraron a Guatemala desde Alemania, desde Suiza, desde Francia, desde Italia. Mencionamos a Roberto Höeg, a Anton Holzheu, Wilhelm Krebs, Domergue y Civisi. Y bueno, aquí por ejemplo hay esa portadita que está ahí, es un proyecto habitacional de Wilhelm Krebs de 1944, junto con el presupuesto. Toda la casa costaba 1,966 quetzales con 15 centavos. Bueno, los dejo pensando en eso. Pero desde los años 1930 esto se empezó a usar en la obra pública y en las residencias de personas de mayores ingresos. Por ejemplo, este es un clásico, ¿verdad? El edificio de salud pública allá en la 9ª avenida de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Otro, el correo. Y no tengo aquí una foto no puse aquí una foto del Palacio Nacional. Palacio Nacional está hecho en mampostería reforzada y recubierto, recubierto con fachadas prefabricadas de cemento que se pusieron de color verde. Hacia los años 50 y 60, esta mampostería con este tipo de refuerzo ya era un sistema de construcción citadino, especialmente en Guatemala, Quetzaltenango, bueno, principalmente ahí. Si ustedes recorren varias de las zonas más antiguas de la ciudad, ustedes van a encontrar el sistema por todos lados. El FHA, cuando empezó a sacar sus créditos a largo plazo para construir casas, puso un gran aporte. El gran aporte fue como sacar un recetario para dónde poner los refuerzos en la mampostería, que originalmente fueron en ladrillo. Entonces, de ahí tenemos los requerimientos mínimos de las normas de construcción del FHA. Claro que la normativa de FHA estaba concebida para unidades residenciales que son bastante compactas. Si ustedes se imaginan las colonias de la Asunción, Utatlán 1, Utatlán 2, Molino de las Flores, vemos que son cajones relativamente pequeños con pocas aberturas.
Y realmente no era crítico tomar en cuenta una cantidad mínima de paredes. Si ustedes hacen hoy la cuenta de las cantidades de paredes que había o que hay aún en esas construcciones, pues las paredes en general sobran, ¿verdad? Por así decirlo. Pero viene el año del parteaguas, 1976. La construcción en general en la Guatemala de ciudades de tamaño mediano y pequeño era de adobe, pero no es un adobe como el que a veces vemos en los libros, que es un adobe de arcilla. Entonces, la diferencia entre el adobe y el ladrillo es que el ladrillo es cocido y la arcilla no lo es. Pero este tipo de adobe es un adobe del lodo, limo volcánico, y no tiene ninguna cohesión. De manera que es sumamente vulnerable a la intemperie. Hay que estarle dando mantenimiento para que se mantengan las paredes, simplemente porque por exceso de humedad. Y en caso de sismo, pues realmente su comportamiento es malo. Lo están viendo ustedes en la imagen. En el curso del 80 y 90, cientos de poblaciones en Guatemala cambiaron espontáneamente, no hubo que regularlo. Simplemente las personas miraban el resultado y veíamos que poblaciones como esa de la izquierda, que en este caso es Santa Catarina Palopó, eran enteramente de ese adobe de lima. 10 años después ya estaban 90-95% hechas en block. El ejemplo de abajo es San Mateo Ixtatán, donde ni siquiera salió afectado por el sismo. Sin embargo, el sistema de la mampostería de block es suficientemente amigable y suficientemente económico como para que la construcción cambie. Es común ver por todos lados en Guatemala etapas de construcción lado a lado, ¿verdad? Desde el adobe que se usaba originalmente, las primeras casas hechas con el sistema de mampostería con refuerzo confinante y poco después, especialmente con el auxilio de las remesas que vienen de los exteriores, del exterior, porque ahí prestamos nuestros servicios. Ven ustedes los cambios y modificaciones que se han venido sucediendo y el sistema es lo suficientemente amigable para que todo este cambio sea posible. Y posiblemente el mayor éxito de las normas del FHA fue el énfasis que ponían sobre el refuerzo intermedio, que ya venía desde los años 1930. Entonces, si ustedes ven el tipo de refuerzos, ustedes ven que el refuerzo no solo está en las orillas de los paños grandes, el refuerzo también está intermedio. Y esto es una notable característica de la mampostería en Guatemala. Realmente nosotros a veces nos creemos pequeños, ¿verdad? Entonces ni siquiera nosotros mismos nos damos importancia. Sin embargo, se puede decir con bastante confianza que Guatemala tiene uno de los mejores sistemas y prácticamente espontáneos de mampostería en el continente. Si ustedes van a otros lados, ustedes ven que la mampostería es diferente. Esto es un caso en Sudamérica. Es frecuente en Sudamérica que no se use la mampostería con refuerzo confinante, sino primero se levantan los soportes. Aquí lo ven ustedes hasta arriba, ¿no? Esto que estaba en construcción antes del sismo de Ecuador en 2016. Y entonces esto se levanta primero y las paredes son rellenas. Y este sistema funciona muy mal, como lo vemos en la siguiente fotografía. Esto está en construcción
Y aquí vemos ya las losas y todo puesto aquí, y esto después va a ser rellenado con la mampostería. Este sistema constructivo, ya que esto no es ni siquiera un marco a flexión, tiene un desempeño muy inferior a la mampostería con refuerzo confinante. Y en Guatemala eso se usa generalizadamente. La gente lo considera normal, así es el mundo, ¿verdad? Y ustedes lo ven hasta en los asentamientos informales, nadie escatima en poner ese tipo de refuerzo. Aquí la base y el asiento de las casas y las habitaciones pueda ser deficiente, o que el material, especialmente el block, pueda ser de muy baja calidad, pues no es este mensaje, eso naturalmente habría que mejorarlo, ¿verdad? Sino es el uso generalizado del refuerzo confinante, que es algo que no se debe perder. Incluso no han faltado expertos que vengan de afuera y dicen, ¿y para qué usan ese refuerzo intermedio? Es innecesario. No, eso no es cierto. El refuerzo intermedio es un refuerzo que es necesario y es realmente la fuente del buen desempeño de estas paredes. Claro que vamos a ver más adelante que no siempre es necesario ponerlo en la forma de soleras y mochetas. Entonces, entremos a la parte 3. ¿Cómo funciona esto de las paredes de mampostería con el refuerzo confinante? Lo primero es el concepto. Las cargas que ustedes imponen viajan a través de la pared. A través de la pared se transmiten, no se transmiten por las mochetas. Esto es un punto clave que es necesario dejar en claro. Lo que maneja las cargas es la propia pared, y por eso las unidades de mampostería deben ser de la calidad adecuada y apropiada. ¿Y cómo hacen para resistir las estructuras de cajón los sismos? Pues si idealizamos que el sismo es una fuerza lateral y que puede venir en dos direcciones, entonces siempre en una estructura de estas de mampostería vamos a necesitar paredes que vayan en ambas direcciones y paredes suficientes en ambas direcciones. Cuando la estructura no tiene un diafragma superior, entonces hay que tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, cuando el techo es de lámina o flexible, hay que tomar las medidas necesarias para que la pared pueda resistir en la dirección perpendicular. Pero en general, y como las construcciones estas son de 2 pisos, a veces 3, con ese diafragma intermedio que es la losa de entrepiso, el desempeño, si los materiales están correctamente elegidos, es muy bueno. Mientras hay más pisos, más fuerzas entran, y lo pongo entre comillas porque realmente el sismo no es una fuerza, ¿verdad? Sino es un efecto inercial causado por el desplazamiento del suelo, pero lo podemos idealizar como una fuerza. Entonces, si tenemos una edificación de más niveles, vemos cómo va acumulando esfuerzos hacia abajo. Y vemos aquí que si no está bien concebido en ese momento o no es suficiente lo que se está poniendo, pues van a ser esos pisos de abajo los que vayan a salir lastimados, como aquí que está totalmente lastimado este piso y el piso superior está indemne. ¿Cómo y por qué se ponen las mochetas y soleras principales? Es decir, las que van en las orillas de los paños de mampostería. Aquí tenemos un paño simple y lo vamos a empujar. Bueno, este paño va a tender a volcarse. Entonces lo vamos a anclar al piso con una solera principal, y del otro lado vamos a poner una solera que va a proporcionar algo de ayuda de resistencia en
en la pared. Y como el sismo es en las dos direcciones, pues estas se van turnando en su función. Pero si ponemos únicamente estas dos, pues ahí va a venir una grieta, porque recordemos que la mampostería tiene una buena resistencia a la compresión, pero al igual que el concreto, su resistencia a la tracción es una décima parte de la resistencia a la compresión. De manera que donde se desarrollan tracciones, que en el caso de los empujes laterales son tracciones diagonales, aquí, entonces esto va a generar un agrietamiento. ¿Cómo suspendemos este agrietamiento principal? Pues simple y sencillamente le ponemos una buena solera de remate y otra abajo. Entonces, en este momento ya vamos a tener el marco de refuerzo confinante. Siempre se van a generar estas fisuras aquí. Y como el sismo va en dos direcciones, pues generalmente se forman esas fisuras en cruz o en X. Lo vemos aquí en ese sismo de Uspantán de 1985, en que aparentemente fue un sismo de prácticamente un solo golpe, y por eso las grietas diagonales vienen en una sola dirección. Si nos trasladamos a un sismo de diferentes características, como en San Marcos, vemos aquí que el agrietamiento se forma en las dos direcciones. Lo importante aquí es que las mochetas de los bordes no evitan el agrietamiento intermedio. Previenen la desintegración de la pared. Esa es su función principal en los paños principales, como el que estoy marcando aquí. Entonces, ¿cómo podemos reducir las grietas diagonales? Aquí viene la función de la solera intermedia. La solera intermedia o la mocheta intermedia, que generalmente son más pequeñas. Y lo vemos nuevamente en este ejemplo, donde aquí el constructor lo utilizó correctamente. Aquí están las principales que están en las intersecciones de paredes, y aquí tenemos estas cuya función va a ser que al momento del sismo van a ejercer un control sobre la cantidad de agrietamientos que se produzcan en la estructura. Claro que mientras más distribuido es ese refuerzo intermedio, menos grietas se van a formar durante un sismo. Esta es la básica que se diseñó desde los años 30. Si ponemos dos soleras intermedias, y que estas es relativamente fácil ponerlas, entonces aquí tenemos un mejor control de agrietamiento. Y si aumentamos la cantidad de refuerzo vertical que hay adentro de una pared, entonces el desempeño va a ser mucho mejor. Y este refuerzo vertical, en el caso del block, se puede poner intrablock, adentro de la celda del block. Esto aquí en Guatemala usualmente los llamamos pines. Durante el sismo del 76, los pines tuvieron el San Benito de que no trabajaban bien y que los pines no servían. Pero esto no se debe a la disposición del refuerzo, se debe a que se trataba de llenar la celda con concreto, el mismo concreto de la mocheta. Entonces eso no penetraba bien o no penetraba del todo. Y aquí en estos pines se producía el famoso efecto del shish kebab, o como lo quieran llamar, porque el concreto estaba prácticamente por bodoques. Entonces no había una liga entre el refuerzo y la mampostería circundante, y por lo tanto los pines no funcionaban bien. Si el pin se hace con la técnica adecuada, entonces ustedes van a tener una excelente pared con al menos dos soleras intermedias. Vamos a hablar después del refuerzo distribuido horizontal, pero lo voy a dejar para después.
y poner el vertical. Y esto va a tender a generar una pared con el mejor desempeño posible. El relleno no se hace con concreto, el relleno se hace con una mezcla que en inglés tiene un nombre, es grout, y lo que hemos hecho aquí en Guatemala es simplemente adoptar la palabra para que haya una diferencia entre concreto, mortero, que es para pegar, lechada, que realmente es una mezcla de agua con cemento, que es para otros fines, y esta mezcla de grout, que es arena, cemento, agua, preferiblemente algún aditivo para que tenga la fluidez necesaria para que eso penetre en la celda de la mampostería hueca. Y naturalmente solo se puede usar con mampostería hueca. Por eso es que en los años 30 que se usaba el ladrillo, había que poner este refuerzo porque no había otra manera porque no había otra manera de hacerlo. Entonces, estos mismos argumentos de distribución aplican a las soleras. Podemos poner una solera intermedia en una pared de 240, 260, 280 aquí, y mucho mejor si ponemos dos más pequeñas. Incluso podemos usar la misma cantidad de material, pero mejor distribuidas. Y lo que se usa en otros lados, pero en Guatemala hemos tratado de descorazonarlo, es el refuerzo colocado en la misma sisa, especialmente por la dificultad de que aquí se genere realmente una liga de calidad entre el mortero de las sisas y el refuerzo propiamente dicho. Aunque en algunos lugares, por ejemplo en Costa Rica, piensan que esa adherencia es secundaria y que mientras haya un refuerzo entre un extremo y otro de la pared, pues es suficiente. Aquí hemos preferido no utilizarlo y la norma no lo permite. La norma orienta hacia usar las soleras, ya sea en la forma de un bloque o en la forma de una solera tradicional. En el manual de ajíes van a encontrar ustedes otra serie de recomendaciones. Por ejemplo, si la pared ustedes la sujetan a estas cargas laterales, se van a formar especie de bielas de esfuerzos. Y entonces van a tener la recomendación de que cerca de las intersecciones de soleras principales, con mochetas principales, se utilicen estribos intermedios. Que aquí en el dibujo se me desfasaron, pero bueno, no importa. ¿Dónde se ponen las mochetas principales? Pues ustedes pueden, claro que este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero ustedes pueden idealizar su planta y ver aquí que aquí hay un paño, otro, y este es un paño también de aquí para acá, de aquí y acá. Entonces ustedes ponen una mocheta principal en cada una de las intersecciones. Normalmente las mochetas principales hay que calcularlas. Es algo que se nos olvida cuando estamos haciendo estructuras de 2 o 3 pisos. Porque para el piso de abajo, donde las fuerzas cortantes se van acumulando de los pisos de abajo, los momentos flectores, los momentos de vuelco, son mayores. Entonces, es lógico ver que en una edificación de un piso, los esfuerzos aquí en la mocheta principal son más pequeños que si tenemos una edificación, por ejemplo, de 3 pisos.
Entonces ven ustedes que donde en un piso tenemos 1 por cierta fuerza, en 2 pisos tenemos 1,5 vez la intensidad del esfuerzo y en 3 pisos ya tenemos 5/3 de la intensidad de ese esfuerzo. Y por eso el manual de Ajíes, como utiliza métodos aproximados, limita a 3 pisos las edificaciones hechas con los métodos aproximados. Porque a más pisos, más volteo. Y por lo tanto necesita la mocheta más refuerzo. Llega un momento en donde ya no les va a caber el refuerzo dentro de la mocheta de un tamaño usual. En el manual de Ajíes van a encontrar ustedes tablas que les indican cuál debería ser la cantidad de refuerzo que ustedes deben poner en estas circunstancias. Y naturalmente el refuerzo es mayor en los pisos bajos que en los pisos altos. Estas son las tablas, ustedes las van a encontrar aquí para varios casos y para varios índices de sismicidad. No vale la pena aquí que entremos en mayor detalle de esto, solo retener el concepto. A mayor número de pisos, más crítica es la solera, y si se hace por métodos aproximados, es mejor limitarse a 2 o 3 pisos. Miremos ahora entonces ya específicamente la mampostería de bloque de concreto. El primer detalle que debemos observar y que a veces pasa desapercibido es que hay 2 clases de bloque, por lo menos aquí en Guatemala. El bloque de doble tabique central y el bloque de tabique simple central. En el manual lo hemos llamado bloque DT y bloque UT. ¿Por qué hay algunos bloques que son de doble tabique y otros que son de un solo tabique? El de un solo tabique normalmente se relaciona con los bloques que fabrican en Estados Unidos. Este tipo de bloque tiene sus ventajas, las vamos a ver ahorita. En primer lugar, tiene un poco más de cuerpo el de doble tabique. Yo, en lo personal, especifico siempre el bloque de doble tabique. ¿Y por qué es el de doble tabique, que también se le llama bloque para pines? Es porque ustedes las celdas las pueden alinear perfectamente. Esa es una razón. La otra razón es que es fácil partir el bloque y hacer los remates. Si ustedes tratan de hacer lo mismo con el bloque de un tabique, les queda una U. Y en ese caso, pues hay que adquirir una pieza especial que sea medio bloque. Y aunque eso no tiene mayor importancia, cuando se hace el refuerzo intrablock, pues no queda tan bien alineado como queda en el caso del bloque de doble tabique. Claro que el bloque de un tabique es un poco más barato, ¿verdad? Tiene un poquito menos material. Entonces, últimamente ha habido tendencia de la construcción por los técnicos de la construcción en el interior de la República de comprar bloque de un tabique. ¿Y cómo resuelven este problema? El 15% de los bloques se compran de doble tabique. Entonces, ustedes solucionan el problema de tener medios bloques y todo eso. Van ustedes a una construcción en el interior de la República y si han adquirido bloque de un tabique, un porcentaje del 10 al 15% va a ser de doble tabique por esa razón. No obstante, mi recomendación personal va hacia el bloque de doble tabique. Tiene un poco mejor consistencia.
Y de hecho, en las tablas de cálculo posteriores se hace la diferencia entre los dos. Técnica de pega. Es otra cosa que a veces no se le presta mucha atención. Hay dos técnicas de pega. La que podemos llamar técnica de pega de lecho completo. Ustedes ponen el mortero sobre toda la superficie del bloque. Y esta, que por economía y velocidad se ha venido imponiendo en la última década o tal vez un poco más de tiempo, que es la del lecho parcial. Ustedes solo ponen una cinta de mortero aquí y otra cinta de mortero acá. Y esto queda sin mortero, tampoco aquí el intermedio. ¿Qué podemos decir de esto? Que naturalmente esto es mejor, aunque es marginalmente más caro y el avance es un poco más lento, ¿verdad? El manual de mampostería de Ajíes reconoce una diferencia entre los dos y al bloque que solo se pega con lecho parcial, se le reduce su capacidad de carga en las tablas de cálculo. Obviamente esto les va a dar una pared de mejor calidad, el lecho completo. En cuanto a las resistencias de bloque, pues internacionalmente se reconocen por lo general 3 clases. Y se dan por una literal. La clase A, la clase B, la clase C. Inclusive se les pone una marca de color a los blocks. Y si ustedes ven, la marca está en orden alfabético. Es decir, A, R, la R va después de la A y la B va de último, A, R, B. Y entonces aquí distinguimos fácilmente cuál es la calidad o la resistencia del bloque que adquirimos o que pensamos adquirir, porque no siempre hay necesidad de adquirir el bloque clase A. De hecho, en Guatemala se ha generado una 4ª clase de bloque que se pinta de negro. Eso tiene una capacidad de carga más baja, pero para muchas aplicaciones es suficiente. Y es bueno, se vende unos centavos más barata, ¿verdad? Aunque no falta el fabricante de blocks que diga, bueno, yo para el negro uso prácticamente la misma mezcla que para el C, ¿verdad? Solo que al pintarlo de negro se puede comercializar unos puntos más bajos. Aquí están los requisitos de resistencia que están en las normas COWANOR, que vienen originalmente de las normas ASTM. Y una cosa que sí hay que tomar en consideración es la protección contra la humedad. El bloque clase A tiene una absorción mucho menor. De manera que a veces no ponemos el bloque solamente por resistencia, sino también por cuál va a ser su desempeño climático. O sea, va a absorber más o menos agua, que esa es una cosa que hay que tomar en consideración. Pero en general, aquí en Guatemala nos manejamos con 4 clases de bloque, que son las que ustedes ven ahí. Tenemos mortero también, y es importante la consideración del mortero combinado con la clase del bloque, o sea, con su resistencia. ASTM y COWANOR reconocen estas 3 clases de mortero, que nuevamente esto viene del inglés, donde esto es masonry, entonces M va de primero, S va de segundo y N va de tercero en la palabra, ¿verdad?
Entonces el mortero clase M es el más resistente, el mortero N es el de menor resistencia. Y aquí está una tabla de lo que ustedes pueden utilizar. El mortero clase S es prácticamente universal, lo pueden realmente utilizar con las 4 clases de block. El mortero clase M no vale la pena ponerlo en el C y en el D. Es, por así decirlo, entre comillas, demasiado resistente para el... No juega bien con block A y B. Si ustedes tienen block A y B, entonces pueden usar M. Si tienen C, mejor se utiliza otro, o simplemente utilizamos el mortero clase S y el mortero clase N, que es para aplicaciones secundarias, no lo deberíamos usar para los fines de levantados de pared. En edificación, la cantidad de paredes es fundamental. Y en todo proyecto es necesario establecer cuánta pared se necesita para resistir, en nuestro caso, porque somos un país de alta sismicidad, para resistir el sismo de diseño. Entonces, en el diseño simplificado, primero hay que establecer cuál es el sismo de diseño. Y en este caso, en el manual de AGIES, el sismo de diseño se asigna a la localidad y se ha asignado por municipio. Como que fuera COVID ahora, ¿verdad? De estar clasificando el país por municipios. Pero esto ya es viejito y son los sismos. Y en este caso no se necesita saber parámetros numéricos. Solo debemos saber colores, otra vez colores, ¿verdad? Colores asignados. Y en el manual de AGIES se ha simplificado la zonificación sísmica del país, y de las 7 o algo así zonas que hay o que están reconocidas para la edificación ya con cálculo de ingeniería y todo eso, se redujo a 3. Sismicidad alta, sismicidad intermedia y sismicidad baja. De manera que lo primero que ustedes tienen que establecer es en qué municipio se encuentran. Entonces, si ustedes vienen aquí, digamos, a Varillas, amarillo. Si ustedes se van a Esquipulas, amarillo. Pero si están en Morales y Zabal, pues tienen naranja. Y aquí no hay problema, ¿verdad? Cualquier municipio de por aquí van a tener su clasificación de alta sismicidad. Entonces, aquí es la primera determinación que hacen. De ahí se van a las tablas. Y las tablas que van a encontrar están por colores. Si ustedes están en un municipio que está clasificado como de sismicidad intermedia, van a buscar las tablas amarillas. Si ustedes están en un municipio de alta sismicidad, pues se vienen para acá. ¿Y qué es lo que hay en las tablas? Miren la lista que hay aquí. Tal vez la distinguen ahí en su pantalla, ¿verdad? Que aquí tenemos los bloques de doble tabique, aquí tenemos los bloques de un tabique, e incluso hay paredes de concreto, puro concreto. Entre las paredes de doble tabique, pues tenemos las opciones de 19 y 14 centímetros y varias opciones. Aquí tenemos la colocación del mortero, que es mortero de lecho completo. Aquí tenemos mortero de lecho parcial, y aquí tenemos opciones donde se cuela el grout, o sea que se hace el refuerzo intrablock, que por supuesto hace que la pared sea más resistente. Entonces ustedes van a encontrar aquí por todas las diferentes opciones, ¿verdad? Pueden usar su bloque de doble tabique de 19 o de 14, con lecho completo, con lecho parcial o con el refuerzo integral. Aquí están los parámetros que se utilizaron para
para el sismo. Aquí están explicadas las cosas. Y en la primera edición del manual no salió el apéndice donde está, de dónde salen estos números que se van a usar en las tablas. En la segunda edición del manual, que es la que va a salir en octubre, si ustedes tienen interés en cómo se establecieron las tablas o quieren hacer la suya propia porque tienen otras cosas en la mente, pues hay un apéndice donde están las suposiciones que se utilizaron para hacerlas. Miremos ahora un pedazo de tabla. Digamos que estamos en un municipio naranja y vamos a usar bloque clase C. Ese es el que intentamos usar. El bloque va a ser de doble tabique y vamos a usar mortero de lecho parcial. Entonces nos venimos y vamos a usar ladrillo de 14 centímetros, el bloque de 14 centímetros. Entonces aquí tenemos DT, lecho parcial, 14 centímetros y bloque clase C. Necesitamos 11 centímetros, punto 11 de metro, por metro cuadrado de construcción. Si ustedes tienen una edificación de 3 plantas y cada planta tiene 120 metros cuadrados, entonces ustedes van a tener una edificación que tiene 360 metros cuadrados en total, de manera que en el primer piso ustedes necesitan ¿qué cantidad de paredes? 360 multiplicado por punto 11. Entonces, ahí dice que van a necesitar de este bloque 30 y pico, 36 metros de pared. Tal vez no caben tantas paredes en el primer piso, ¿verdad? Entonces hay que tratar de mejorar aquí. Y ustedes ven que si se van al lecho completo con bloque clase A, entonces solo necesitan 7 centímetros en vez de 11 por metro cuadrado. O aquí se pueden manejar y ustedes pueden escoger entre el bloque que necesiten. Pero el mensaje aquí importante es, debemos calcular la cantidad de metros lineales de pared que necesitamos en función del tamaño de nuestra edificación. Si nos cambiamos de alta sismicidad a sismicidad intermedia, vamos a ver que en el de sismicidad intermedia necesitamos 8 centímetros y en el de sismicidad alta necesitamos 11 centímetros para la misma aplicación. De manera que las tablas los van a orientar en dirección de cuántas paredes tenemos que utilizar. Hay ciertas directrices, ¿verdad? De las paredes, ¿cuáles cuentan? Solo cuentan las paredes que van de piso a cielo. Si, ni modo, ustedes tienen tantos metros lineales de sillar, no lo vamos a usar. Solo utilizamos aquellas paredes que van de piso a cielo. No cuentan ni sillares ni dinteles de puerta. Otra, y esto está explicado en el manual en uno de los apéndices. Toda pared con una longitud menor de 1,20 m no se toma en cuenta. 0. Esto es para desincentivar el uso excesivo de paredes muy cortas. A veces es necesario usarlas, pero hay que saber dónde las podemos poner. Y claro que el manual nos dice que si la pared es de menos de 1,20 m, pero yo lleno todas las celdas de grout, o sea, voy a hacer la pared más resistente, o simplemente la hago de concreto, entonces se puede tomar el 50% de la longitud. ¿Por qué el 50% o el 0%? Esto está explicado en los apéndices del manual y se debe al manejo de las rigideces, porque ustedes tienen la rigidez de un paño de pared. Tiene 2 componentes, la rigidez por cortante, o sea, por área de la pared, y la rigidez por flexión,
o sea, la rigidez donde entra el momento de inercia de la pared. Y cuando la pared es muy corta, la pared se vuelve demasiado flexible y no opone la misma resistencia que una pared larga al sismo. Y como no puede oponer la misma resistencia, mejor supongo que no opone ninguna resistencia. Así, en mi suma de paredes, solo sumo las paredes más largas. Aunque, de todas maneras, tengo que proteger muy especialmente estas paredes. Lo vamos a ver hacia el final. Eso es lo que dije. En todas estas simplificaciones hay muchas aproximaciones. Para hacerlo simple, pues hay que aproximar varias cosas. Entonces, la formulación de las tablas, cómo se calcularon, está en los apéndices del manual de ajíes de la edición de 2020. Ahí van a encontrar los detalles. Depende también del peso de las edificaciones. Utilizamos unos pesos más o menos estándar, pero pudiera haber edificaciones que son más pesadas, entonces ya no aplica esto. O que son más livianas, difícil que puedan ser más livianas, pero en fin, con los apéndices ustedes se pueden manejar y ver esto de una manera un poquito más racional. Miremos ahora un caso, siempre sobre una edificación sencilla, para poderlo expresar aquí porque ya nos va llegando el tiempo, para poderlo expresar aquí entonces se cuenta la longitud de paredes en una dirección, la longitud de paredes en la otra dirección, las paredes que van de piso a cielo. Aquí hay una ventana, ha de tener un sillar, eso no se contó. Aquí hay una puerta, ha de tener un dintel, no se contó. Entonces se cuenta piso a cielo, y aquí tenemos un área construida de 6 por 6.6 metros por 3 pisos. Toda la edificación tiene 119, 120 metros cuadrados. Entonces ustedes van a estar en un municipio, digamos, de alta sismicidad. Entonces, si suponen un bloque de 14, doble tabique, clase D, la más baja, lecho parcial de mortero, entonces, si van a la tabla, les va a decir necesita 12.6 centímetros o 0.126 metros por metro cuadrado, entonces 119 metros cuadrados, o sea, todos los metros cuadrados que van para arriba, ¿verdad? Ya en los pisos de arriba puedo necesitar menos, y entonces eso me da un total de 15 metros. Si ahora voy a mi dibujo y cuento las paredes que estaban en esa dirección, ahí tengo 17.8 metros. Entonces, está bien, ¿verdad? Necesito 15 y por arquitectura mi edificación tiene 18 metros. Entonces, está bien. En los ejes número, aquí, o sea, en estos ejes de aquí, había menos paredes. Entonces, en esos ejes las paredes sumaron 14 metros, 13.70, pero necesito tener 15. Entonces, o aumento la longitud de los bloques, eso no siempre se puede, o cambio el bloque. Lo primero que le cambio es el ancho, ¿verdad? Porque manejar 2 clases de bloque adentro de una sola construcción es más difícil. Entonces me subo de 14 a 19. Entonces en la dirección esa azul que vimos le voy a poner bloque de 19, eso sí es fácil de poner. Y entonces ahí el coeficiente me dice que me pide 10 centímetros. Bueno, creo que aquí está mal puesto, pero en fin. No, 9 centímetros. Entonces me dice que en ese caso solo necesito 11.40 metros. Y como tengo 13.70, entonces estoy bien. Entonces lo que saqué aquí de conclusión es que en una dirección voy a usar el bloque D de 14 centímetros y en la otra dirección voy a tener que usar el mismo bloque D, pero de menos centímetros. Es decir, de mayor espesor. Disculpe. Bueno, si todavía tienen la paciencia, porque creo que ya llegué al tiempo, parte 5, distribución de las paredes. No es solo la clase de material, no es solo la cantidad de paredes, sino cómo están distribuidas en la planta.
Entonces tenemos como 4 esquemas básicos de configuración general de paredes. Tenemos la distribución esquemática en cuadro, en C, la casa tipo túnel, solo tiene paredes en 2 direcciones, y el esquinero. Obviamente a donde queremos llegar es esto, o sea, al cuadro, ¿verdad? Porque tiene paredes en suficiente cantidad en todas direcciones. Si tomamos el túnel, es muy resistente en una dirección, pero es muy vulnerable en la otra dirección. Y la esquinera, que es una distribución bastante frecuente, porque todas las esquinas, los lotes de esquina tienen tendencia a ser así. En edificación pequeña, por supuesto, ¿verdad? No estoy hablando de edificaciones más grandes. Entonces, de nada sirve tener el mejor bloque, el mejor concreto, no sé cuánto, si la disposición de las paredes es defectuosa. Entonces, una buena distribución significa que tenemos que tener suficientes paredes distribuidas en toda la construcción. Este es el objetivo idealizado. No necesita hacer un cajón completo porque ¿dónde vamos a tener ventanas y puertas, verdad? Pero sí tener nuestras paredes distribuidas en el perímetro, y en este dibujo no se miran las que están o deberían estar en el interior. Este es inconveniente, ¿verdad? Es el famoso esquinero. Estas paredes, este tipo de configuración donde durante un sismo rota y tiene mucho daño en esa esquina más flexible. La pared túnel, este es inconveniente también. Hay que aprender a manejar esto y a saber poner suficientes paredes en ambas direcciones. Y de hecho, lo que más molestó, por ejemplo, en el sismo de San Marcos, que fue una buena prueba para este tipo de mampostería empírica, fue la baja calidad del bloque. Eso iba en número 1. Y otro, el uso de configuraciones inadecuadas. Entonces, por ejemplo, aquí en la esquina, ¿verdad? Entonces tenemos empujes en cualquiera de las 2 direcciones. Si las paredes predominan en una dirección y tenemos muy pocas en la otra esquina, esto tiene una tendencia a rotar, y vemos en las edificaciones de esquina, generalmente hay más daño que en las edificaciones que están a media cuadra, precisamente por esto. Entonces, vamos a ver ahorita el tipo de precauciones que debemos tomar, porque ni modo, esto es una necesidad, ¿verdad? Estamos en esquina. Pero debemos ingeniárnosla para lograr algo satisfactorio. Tal vez lo primero es que no necesitamos todo tan abierto en los frentes, ¿verdad? A lo mejor necesitamos menos y entonces ponemos más paredes en la periferia. Inclusive las que están en la esquina, que son las más vulnerables, las podemos poner de mayor espesor. Bueno, si no basta el bloque de 19, pongamos 2 hiladas de 14 y vamos a tener una pared de 28. Si todavía es muy corto, las llenamos de grout. Aquí ya está el ingenio del que está proyectando para lograr hacer esa conjugación entre la arquitectura que se necesita y la estructura que es conveniente. Esto, por ejemplo, esta era la estación de bomberos de San Pedro Zacatepeques en San Marcos. El cajón aquí y aquí solo columnas. Esto tuvo mucho daño en esta parte. ¿Qué hay que hacer? Pues ver cómo se aumentan paredes en los bordes. Si no se puede aquí, tal vez se puede un poco más acá. Los camiones de bomberos de todos modos podían entrar aquí. Esto lo repararon poniéndole una mayor cantidad de paredes estratégicamente puestas. La casa túnel.
toda la resistencia del mundo a lo largo, pero a lo ancho, problema, ¿verdad? Incluso por aquí está el garage de la casa. Y aquí tenemos 0, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a tener con toda probabilidad una concentración de daño. Estos son los efectos de la casa túnel. Aquí está combinado con una mala calidad del bloque, ¿verdad? Pero vemos ahí la gran cantidad. Ahí está el garage, miren, atrás se ve la puerta, ¿verdad? Y esta es la única pobre pared que estaba en todo en toda la construcción. Y ven lo que sucede en este caso. Bueno, no ha de ser la única, no tiene puerta, ¿verdad? Ha de haber una puerta por otro lado, pero ilustra lo que yo estoy tratando de explicar. Entonces, ¿cómo mejorar un túnel? Pues normalmente se empiezan a poner paredes más gruesas, incluso paredes de doble soga. Entonces, podemos tener el garage aquí, pero un poco más adentro vamos a poner la suficiente resistencia para que la casa funcione sísmicamente en las dos direcciones. Y por ejemplo, aquella casa de Krebs en Ciudad de Guatemala resultó ser un tanto deficiente porque el lote era muy estrecho, un tanto deficiente en paredes transversales. Pero tiene posibilidad de mejora si tenemos el concepto suficiente para poner la suficiente cantidad de paredes. Lo que se recomienda para lograr una buena distribución de paredes es dividir la planta de la edificación en 3 franjas. Y la dividen en 3, haya o no haya paredes, divídanla en tercios. Y dentro de cada una de esas franjas deben tener por lo menos el 25% del total de paredes. O sea, la edificación les pedía que tuvieran 20 metros de pared en una dirección. Entonces, en cada una de las franjas, no en cada una, sino en la franja con menos paredes, si necesitaban 20, deberían poner por lo menos, ¿cuántos? 25, 5 metros de pared en la franja más abierta, ¿verdad? Y claro que entonces va a haber otras franjas donde necesitan poner más pared. La cosa es distribuirla y no necesita ser exactamente igual. Es una aproximación también. Hay criterio aquí, pero es así. No necesitan 33% en cada franja, ¿verdad? Le perdonan un poquito y dicen, voy a poner un poquito menos y solo voy a poner el 25%. Si tenemos una de esas edificaciones estrechas, entonces ni modo, en la dirección larga, solo la van a dividir en 2 franjas y se estima que aquí satisfacen las condiciones si ponen al menos el 35% de las paredes en la franja con más aberturas. O sea, no 50 y 50, 35 en una, pero entonces van a tener que poner el 65% en la otra dirección. Los muros puestos en ángulo cuentan 50%, realmente es 0.7, ¿verdad? Pero decimos 5.5. Los paredes cortas o muñecos de menos de 1,20 m no cuentan, a menos que les pongan algo de grout. Las paredes interiores que no cargan, esto lo van a ver mejor aquí. Los muros de carga deben tener, por supuesto, continuidad en los diferentes niveles. El pecado muy frecuente es este. Ustedes ponen una pared aquí, otra pared aquí, y van a poner 2 paredes aquí. Aquí sí se están buscando problemas, ¿verdad? Esto dentro de su arquitectura, ustedes lo tienen que solucionar para que la carga no baje de esta manera. Puede ser que tengan que poner un trozo de pared aquí, otro trozo de pared aquí. Bueno, dejen esto abierto. Si la
si la pared, por ejemplo, es un baño arriba y abajo tienen una sala, entonces traten de usar algo más liviano, si posible tabla yeso, o simplemente ese cubículo más pequeño aquí no lo peguen al techo para que no trate de cargar y que transmita las cargas a esta losa. Entonces, bueno, cae de su peso esta precaución, pero hay que evitarla. Y aquí están los muñequitos, los muñecos en vivo y a todo color, ¿verdad? O sea, todo el frente tiene eso, van a tratar de absorber la mitad de la carga sísmica de los 2 pisos y el resultado va a ser este. Y encima de todo, tienen el montón de instalaciones eléctricas ahí adentro, ¿verdad? Entonces, a esto sí hay que buscarle una solución arquitectónica de compromiso, pues, o sea, hay que tratar de poner las suficientes paredes, no es nomás de poner los muñecos ahí y ahí va tu proyecto, ¿verdad? Ahí es donde el técnico diseñador de esto tiene que poner su ingenio para ver qué es lo que va a hacer. De lo que debe estar consciente es de estos problemas. Miren esto. Este condominio resistió el primer sismo en San Marcos del 2012, pero no resistió el de 2014, probablemente por daño acumulado, ¿verdad? Y aquí ven ustedes las notas que les recuerdan por qué hay que tener tanto cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, para finalizar, mala estructuración, mal material, es mala combinación. Los invito a que a finales del otro mes adquieran su manual de ajíes. No sé cómo lo va a distribuir ajíes. Tenemos varios colaboradores, incluso megaproductos, que van a ayudar con la publicación de este manual. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.